Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a Higienista 10. El vídeo de hoy sobre preguntas test va a ser bastante diferente, os cuento. Una compañera que se presentó al último examen de OPE del SESCAM, que fue el pasado 4 de junio, me propuso comentar este examen y la verdad es que me pareció una buena idea y aquí estoy. No pretendo que resolvamos todas y cada una de las preguntas que se plantearon en dicho examen porque nos llevaría muchísimo tiempo explicar todas ellas, pero sí me parece interesante pararnos en aquellas en concreto que a mi entender pueden presentar alguna complicación mayor. Lo primero de todo, vamos a ver cuáles fueron las características generales del examen. En total se planteó un examen de 16 páginas, fue el documento que pusieron sobre la mesa a las personas que se presentaron. Y en la primera página, como siempre, se indican las instrucciones generales. Aquí aparece que es el examen del 4 de junio del 2022 del SESCAM. Y dentro de lo que son las instrucciones generales que a nosotros nos interesan más, fue que dicho cuestionario constaba de 100 preguntas más 5 de reserva, con lo cual fueron en total 105 preguntas y el tiempo de realización del ejercicio fue de 120 minutos. El tiempo de realización, dependiendo de cada cual, pues se lo organiza a su modo, eso está claro. Si hacemos un prorrateado sería más o menos 1 minuto con 14 segundos por pregunta, pero siempre se agradece dejar un tiempo de margen al final para poder repasar, aunque hay veces que el repaso casi es peor el remedio que la enfermedad porque nos entran miles de dudas y acabamos quitando unas respuestas, ponemos otras. Y hay veces que es contraproducente porque muchas veces el primer pálpito, esa primera respuesta que te viene a la mente es válida y cuando te lo piensas y te lo repiensas cambias una que era acertada por una que era falsa. Pero bueno, como os digo, lo más habitual, más o menos prorrateándolo, sería 1 minuto 14 segundos, he calculado, pero yo hubiera hecho el examen a minuto por pregunta más o menos, dejando unos 15 minutos aproximadamente al final de repaso. Pero bueno, el tema del tiempo y de cómo se organiza pues depende de cada uno, ¿de acuerdo? Lo que sí que está claro, no da margen para hacer una primera lectura rápida y luego pararse a responder. En cuanto a la clasificación de las preguntas, he hecho dos grandes apartados. De un lado, las que se corresponderían con el temario general, que son aquellas que tratan pues sobre legislación, la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la Ley General de Sanidad, etcétera, todo aquello que se corresponde, como os digo, con temario general. En este grupo de preguntas se incluyen de la 1 a la 11, la 14 a la 15 y la 66 a la 69. Como os digo, estas que se corresponden al temario general y hablan sobre legislación y aspectos muy específicos de la comunidad autónoma, las he dejado de lado, no me he parado en revisarlas. Me he centrado principalmente en todas aquellas que se corresponden con el temario específico de higienista dental. Un aspecto que me ha parecido interesante y que quiero destacar sobre este examen es que sí que han planteado preguntas que abarcan los dos grandes grupos que se corresponden con las funciones del higienista dental, es decir, preguntas sobre nuestras competencias en materia de salud pública y preguntas sobre nuestras competencias en materia técnico-asistencial. En cuanto a las preguntas sobre la función del higienista dental en materia de salud pública, han planteado varias sobre educación para la salud y sobre los programas de salud pública. En concreto, hay 6 sobre embarazo, 3 sobre el programa PADI y también sobre la atención a pacientes ancianos y con necesidades especiales. Dentro de lo que serían las funciones técnico-asistenciales del higienista dental, han planteado 3 sobre selladores, 4 sobre flúor y 1 sobre tartrectomía. Un aspecto que también destaco es que hay bastantes preguntas sobre patologías bucodentales, en concreto 8 sobre caries, 3 sobre enfermedad periodontal, 7 acerca de patologías dentales propiamente dichas, me refiero a traumatismos dentales, avulsión o a hipomineralización del incisivo molar. Y finalmente decir que hay otras 6 preguntas sobre patologías orales en general, como es el caso del cáncer oral. Os acabo de destacar los temas sobre los que se han planteado
un mayor número de preguntas, pero luego hay otras que tratan sobre temas más puntuales. Ahora, si os parece, me centro en dos preguntas concretas. La primera de ellas porque me ha planteado serias dudas. La verdad es que, si os soy sincera, si yo hubiera hecho el examen, creo que me hubiera planteado presentar una impugnación. Y la segunda que he escogido me parece que puede inducir error. Comienzo por la primera que os acabo de comentar. El enunciado dice así: entre los efectos beneficiosos del Streptococcus dentisanis aislado de la placa dental de individuos sin caries se encuentra A. Efecto antiácido, B. Efecto antimicrobiano, C. Aumento del flujo salival y D. Todas son correctas. Para esta pregunta dan como correcta la respuesta D, es decir, que dan como efectos beneficiosos del Streptococcus dentisanis todos los mencionados anteriormente. ¿Por qué me plantea duda esta pregunta? Volvamos de nuevo al enunciado. Nos habla sobre los efectos beneficiosos del Streptococcus dentisanis aislado de la placa dental, es decir, se refiere al microorganismo en sí. Los estudios que se han realizado sobre esta bacteria destacan su efecto antimicrobiano frente al Streptococcus mutans en condiciones in vitro, observándose también un comportamiento en control del pH de la cavidad oral, lo que evita el asentamiento de cepas de microorganismos relacionados con el desarrollo de las caries. Por tanto, se deduce que provocan un efecto antiácido. ¿Qué me causa dudas entonces? Lo que me causa dudas es el hecho de que se afirma que la presencia del Streptococcus dentisanis desencadena un aumento del flujo salival. He leído varios artículos al respecto, incluidos el estudio de Castillo y colaboradores, que son los primeros en poner el foco sobre esta bacteria, y en ninguno de ellos se especifica que el Streptococcus dentisanis per se, como tal microorganismo me quiero referir, provoque un aumento del flujo salival. Otra cosa es que se está planteando introducir este tipo de microorganismos, a los que se incluye dentro del grupo de probióticos. Como os digo, hay estudios en los que se plantea introducir estos probióticos en presentaciones como pueden ser chicles, para hacer su uso extensivo a grupos poblacionales grandes que puedan beneficiarse de sus efectos. En el caso de introducirse en una presentación como es el caso del chicle, no solo nos beneficiaríamos de los efectos antimicrobianos y antiácidos del Streptococcus dentisanis, sino que también de los beneficios que aporta el aumento del flujo salival por la masticación del chicle. En resumidas cuentas, no he conseguido encontrar evidencias de que el Streptococcus dentisanis como organismo aislado de la placa dental provoque un aumento del flujo salival, sino que este efecto vendría dado por una presentación determinada, como es el caso del formato en chicle. Os dejo en la caja de descripción los artículos que he revisado para llegar a esta conclusión, pero por favor, si vosotros tenéis información contraria, os rogaría que la compartierais. Paso a comentar la segunda pregunta. El enunciado dice así: la aplicación de selladores de fosas y fisuras es A. Prevención primaria, B. Prevención primaria y secundaria, C. Prevención primaria, secundaria y terciaria y D. Terapia rehabilitadora. Dan como correcta la respuesta B, que indican que la aplicación de selladores de fosas y fisuras se considera prevención tanto primaria como secundaria. ¿Qué respuesta hubierais escogido vosotros? Recordemos primero lo que es prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria hace referencia a las acciones encaminadas a no permitir la aparición de la enfermedad, es decir, son aquellas actuaciones que se realizan en el periodo prepatogénico de la enfermedad. Mientras que la prevención secundaria se refiere a las acciones encaminadas a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, es decir, ya se realizan estas actuaciones en el periodo patogénico. Una vez que tenemos en mente lo que entendemos por prevención primaria y prevención secundaria, es necesario relacionarlo con los selladores. Los selladores, según su función, se clasifican en preventivos y terapéuticos. Los selladores preventivos son aquellos que se colocan con el fin de prevenir la caries dental en aquellos sitios que no han sido afectados aún, pero sí que corren el riesgo de serlo por la retención de alimentos y por la existencia de la biopelícula dental.
mientras que los selladores terapéuticos son aquellos que se colocan como tratamientos definitivos de lesiones dudosas o identificadas como cariosas en estadios tempranos en la región de fosas y fisuras, e incluso en la actualidad, con la aparición de los selladores infiltrantes, también son susceptibles de colocarse en superficies proximales. Con lo cual, cuando aplicamos un sellador que realiza una función clasificada como preventiva, estaríamos realizando una prevención primaria, ya que estamos realizando una acción encaminada a que no aparezca la enfermedad de caries, mientras que si el uso del sellador es terapéutico, se englobaría dentro de una prevención secundaria, ya que en este caso la enfermedad cariosa ya se ha iniciado, aunque está en sus primeros estadios, y lo que pretendemos es mejorar el pronóstico evitando su avance. Por tanto, yo en este caso, aunque la respuesta podría ser dudosa, creo que sí que es acertado que si no dan ninguna otra matización en el enunciado, sí que es correcto escoger la respuesta B, prevención primaria y secundaria, debido a que ya los nuevos estudios, los últimos estudios, clasifican los selladores tanto en su aspecto preventivo como en su aspecto terapéutico. Como habéis podido comprobar, he escogido la primera pregunta porque de verdad me genera serias dudas, y la segunda porque me ha parecido interesante hacer ciertas matizaciones sobre el uso de los selladores. De todos modos, todo hay que decirlo, hay otras preguntas en el examen que son susceptibles de repasarlas. Así que os invito a hacer vuestras aportaciones en el canal. Como os digo, no me quiero extender más para evitar aburriros, pero siempre que me sea posible estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna duda. Y desde luego se aprecia un montón que compartáis ideas e información en el canal. Y con esto termino por hoy. No dejes de suscribirte si no lo has hecho y da de alta las notificaciones. Por favor, comparte mis vídeos. Te espero en el canal en unos días. ¡No me faltes!